Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de conducir bajo los efectos del alcohol. Y es que todavía no queda suficientemente claro pues qué límites hay que superar para que sea infracción administrativa y cuándo empieza a ser delito. Y se repiten las consultas porque, claro, no es lo mismo que sea una infracción administrativa que un delito, las sanciones no van a ser tampoco las mismas, y aunque quizá la primera preocupación debería ser no poner en peligro la seguridad del tráfico, muchas veces son las sanciones, ¿verdad, Susana?, las que preocupan más a lo mejor que el riesgo que se está generando, y quizá podamos empezar por explicar pues cuál es esa diferencia entre superar los límites y que sea infracción administrativa y qué pasa cuando es un delito penal, partiendo de la base de que el límite son 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Pues sí, Elena, lo primero que vamos a hablar, si te parece, es de la infracción administrativa, que pasa, estamos en ella, la cometemos, nada más superar ese límite que tú comentas cuando soplamos por el etilómetro. Y entonces esta infracción administrativa hay que tenerla muy en cuenta porque es importante desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de los puntos que podemos llegar a perder. Siempre se considera infracción administrativa muy grave conducir bajo los efectos del alcohol o bien conducir bajo los efectos de drogas. En los dos casos estamos en una infracción muy grave que lleva aparejada, y esto ha cambiado recientemente, con lo cual es interesante hacer caso porque, como digo, la infracción económica es importante, y lleva aparejada siempre 500 euros de multa. Más luego la pérdida de puntos, que lleva 4 o 6, o sea, es muy interesante sobre todo desde este punto de vista, porque 6 puntos, que es el nivel más alto de pérdida, estaríamos hablando de la mitad del crédito, suponiendo que tuviéramos 12 de partida. Con lo cual, bueno, sobre todo hay que tenerlo muy clarito antes de coger el coche bajo los efectos del alcohol. Pero además podemos estar hablando de que también puede ser un delito, y que tampoco es tan difícil que sea un delito, porque para que pase de ser una infracción administrativa a que estemos en un delito, puede ser una cuestión simplemente de que haya una medición más alta en el etilómetro, porque si ya al soplar damos por encima de 0,60, siempre automáticamente vamos a pasar ya a delito. Pero cuidado, porque puede suceder que incluso superando los 0,25 y sin llegar a 60 pueda ser considerado delito, cuando se pone en peligro la seguridad del tráfico, lo que es bastante posible y bastante frecuente además. Y si ya nos metemos en delito, las penas ya no son las que comentaba Susana, ya son otras. Ya estamos hablando de algo más serio, no solo por las penas que ahora voy a comentar, sino porque también vamos a tener un antecedente penal que nos va a computar ahí, y que, bueno, tarda un tiempo después en ser eliminado. Y la pena puede ser, son 3 las que nos van a poner. La primera de ellas es opcional, o bien va a ser una multa o bien va a ser una pena de prisión de 3 a 6 meses. A esto hay que sumarle trabajos en beneficio de la comunidad, y a esto hay que sumarle la privación del permiso de conducir entre 1 año y 4 años. Con lo cual, Susana, no es ninguna tontería cuando ya nos metemos... Bueno, ya no lo era la infracción administrativa, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero cuando ya nos metemos en delito, la cosa todavía es más grave y más importante. Y una cosa más, Elena, porque hay mucha gente que piensa, bueno, ¿y si no soplo? ¿Qué pasa entonces? ¿Me podría librar de todas estas posibles consecuencias? Pues no, la idea que tiene la legislación es que el hecho de no soplar, el negarnos a soplar, no conlleve una sanción inferior a la que nos caería de soplar y ser positivo. Es decir, lo que se intenta es que realmente, bueno, cumplamos con nuestra obligación de realizar esa prueba si nos lo pide un agente de la autoridad. ¿Qué pasa si no soplamos? Pues si no soplamos estamos en la misma situación que antes, o puede ser una infracción administrativa o un delito, dependiendo de las circunstancias. Si es una infracción administrativa, pena muy parecida a la que antes comentábamos, 500 euros de sanción económica y pérdida de 6 puntos, o sea, no evitamos las consecuencias. Y si es delito, también va a llevar prisión y privación del permiso de conducir. Con lo cual, si nos paran, soplar, y desde luego el consejo previo, si bebemos, evidentemente no conducir, no solo para evitar estos problemas y estas infracciones, sino precisamente porque ponemos en riesgo pues nuestra propia seguridad y la del resto de personas que circulen por las vías. Nuestra página web, cuervoalfagm.com, para que nos dejen sugerencias o ideas que se les ocurra sobre cualquier tema jurídico que les apetezca que comentemos, como el de esta noche. Muchas gracias y buenas noches.